Recién, junto a Mariana Corradini. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Periodistas. Hoy vamos a abordar un tema que justamente es cotidiano, es diario y es ¿qué cambió en el consumo, en la mesa de los argentinos? Argentina siempre se caracterizó por ser como bastante carnívora. ¿Esto sigue siendo así? ¿Seguimos consumiendo la misma cantidad de kilos de carne de vaca, por ejemplo? Bueno, uno de nuestros invitados, a quien le agradecemos, ya está en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Bienvenido, Leandro Favole, martillero, de mucha trayectoria en este rubro en Villa María y la región. No sé si de trayectoria, pero de muchos años. No, se dice trayectoria. Y muchos kilómetros, claro. Sí, También de muchos kilómetros. La verdad que empezamos de joven y bueno, estamos porque nos gusta. Es muy apasionado el trabajo. Bienvenido y gracias por estar en Periodistas. Y Mariana, tenemos también conectada por Zoom a Fiorella Savarino, a quien le agradecemos. Ella es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina y como hablamos de números, de datos, y vos formás parte de esta fundación, nos parecía interesante recuperar lo que se ha publicado, lo que ustedes vienen investigando desde la fundación, acerca de qué cambió en la mesa de los argentinos en cuanto al consumo de carne. Y por supuesto decirte qué tal, buenos días, ¿no? La saludo, sí, las iba a saludar ahora. Bien. ¿Cómo estás, Fiorella? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar acompañándolas en este programa de hoy. Bueno, un poco para contarles, este es un informe que se denomina Composición de Precios, que venimos haciendo ya hace muchos años en FADA, y surge de la pregunta de qué es lo que pagamos a la hora de ir al súper, a una carnicería, a una panadería y obtener los alimentos de la canasta básica, como es el caso de la carne, el pan y la leche. En la realización de este informe nos surge para este año este dato que mencionaban ustedes recién, y es que si comparamos febrero de 2025 con febrero de 2026, estamos en un consumo per cápita de carne de vacuna 5 kilos menor que hace un año. En este sentido, en contraposición, tenemos un incremento de 1,5 kilos en el consumo per cápita por año de la carne de cerdo, debido a principalmente una cuestión de precios. Si analizamos en este rango temporal, tenemos una inflación acumulada del 33% contra un incremento de la carne de vacuna, por ejemplo, del 64%. Por lo tanto, aumentó sobre la inflación. Para el caso de la carne de cerdo tenemos un 25% de incremento en ese mismo tiempo. Por lo tanto, a la hora de que las familias escojan qué proteína animal van a elegir, claramente está inclinándose el partido hacia la carne de cerdo. Y supongo, Fiorella, que por allí también debe andar la carne de pollo. Sí, así es. La carne de pollo actualmente es el número 1 en el podio de consumo de proteína animal. Aproximadamente estamos en unos 47 kilos per cápita por año y actualmente con estos nuevos valores la carne vacuna nos queda en 44,5 kilos por persona por año en un país, como ustedes decían al principio en la introducción, que es un gran consumidor de carne de vaca. También, Fiorella, hay un dato importante que ustedes es el que leen acerca de cómo se compone el precio que llega, digamos, precisamente al mostrador si hablamos de carne, ¿no? Bueno, o en las góndolas de los súper, de las grandes superficies. ¿Cómo se compone? ¿En qué área es en donde está, digamos, el mayor costo, la mayor rentabilidad? Si se puede hablar de eso, por favor. Bien, así es, esa composición del precio para el caso de la carne. En realidad, si hablo en términos generales, para los 3 alimentos que analizamos, pan, carne y leche, 1 de cada 4 pesos que pagamos a la hora de ir al súper o a una góndola son impuestos. Es decir, alrededor del 25% de lo que pagamos son impuestos. Si lo pensamos en un sachet de leche, por ejemplo, un vaso de ese litro de leche estaría destinado al pago de impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Nacionales, provinciales y municipales. Para el caso de la carne es aún mayor, es un 28% del precio del kilo de carne que compramos, un 28% se destina al pago de impuestos. ¿Qué tenemos además en esa torta o en ese porcentaje que estoy hablando? Tenemos por otro lado lo que es el 51% de lo que se paga son costos de la cadena. En este sentido hablamos de costos de todos los eslabones, desde la cría hasta la carnicería que comercializa la carne. Y por otro lado, para este caso
específico un 21% que representa un resultado económico positivo también para toda la cadena de producción de la carne de vaca, vacuna. Fiorella, y con la carne, y con la leche y con el pan, ¿qué pasa? Bien. En el caso en el caso de la leche, por ejemplo, lo que vemos es que se ha incrementado el consumo de lácteos, que son un derivado de la leche, y si lo vemos en esta estructura porcentual, en este caso tenemos un 71% de costos, es decir, 10 puntos porcentuales mayor que en el caso de la carne. Tenemos un 26% de impuestos, ahí sí 2 puntos porcentuales por debajo, y en este caso solamente un 3% de ganancias de toda la cadena. Aquí el margen está mucho más acotado que en el caso de la carne, que actualmente está vivenciando un buen momento en términos de precios, impulsado principalmente por aumentos en la hacienda en pie. Y me quedaba el pan. Sí, perdón, exactamente. El caso del pan, si quisiéramos verlo gráficamente, los impuestos serían un bollito de 4 que incluiría 1 kilo de pan. En ese sentido, hablamos de un 61% de costos, es decir, entre medio de la carne y la leche, un 24% de impuestos y un 15% de ganancias de la cadena, en este caso también positivo. Aquí nuevamente es de todos los eslabones que conforman el proceso productivo. En cuanto a consumo del pan, si bien la estadística no determina específicamente el caso del pan francés, como es lo que nosotros analizamos en el informe, pero estamos alrededor de unos 70 kilos per cápita por año, por persona, por lo tanto es un consumo alto, sobre todo en la región. Fiorella, nos queda un minuto. Te pedimos como una síntesis, como un desafío también, porque justamente una fundación sin fines de lucro que aporta investigación, reflexión, datos. ¿Cuál sería el desafío para este sector, el agropecuario, y situándonos en Córdoba también? Bien, bueno, actualmente entonces los niveles de carne de vaca se encuentran en un mínimo histórico, es el consumo más bajo en los últimos 20 años, y esto un poco está relacionado en un sentido a algo estacional, ya que es normal que en los primeros meses del año se den incrementos en los precios de la carne, principalmente porque es un buen momento para un asadito, para la parrilla, el calor, son cuestiones que incentivan el consumo, pero por otro lado un sector ganadero argentino que durante años anteriores ha venido teniendo ciertas políticas de tinte intervencionistas o prohibicionistas, como puede ser por ejemplo la prohibición a la exportación de carne o también las retenciones a la carne, que lo que generaron fue un desincentivo a la producción ganadera. Si lo vemos en el largo plazo, al día de hoy, es una oferta que se encuentra reducida ante una demanda que se mantiene relativamente estable. Si bien vemos esta caída en el consumo, sigue siendo entre mercado interno y mercado externo una demanda pujante. Por lo tanto, en eso se traduce estos incrementos en el precio de la carne que están muy por encima de la inflación. Fiorella, la verdad, Gracias, sí. muchísimas gracias, muy claro. Siempre nos gusta con Mariana reflejar en datos esto que ayuda a comprender y a seguir transitando lo que hacemos diariamente, que, bueno, en este caso es en la Universidad Nacional de Villa María y en particular en este programa que se llama Periodistas. Así que gracias, Gracias, ¿sí?, Fiorella, por estos datos y por esta forma de dar a conocer y también desde lo positivo la perspectiva del sector. Un gusto, Fiorella. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente semana. gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa y en el segundo Sí, bloque vamos ya a hablar vamos a pedirle también precio. Hay que saber qué está pasando con el precio de la carne. con Leandro Favole vamos a desarrollar todo lo que está pasando precisamente con datos, con esta persona que tiene, decía, muchos kilómetros, Mariana, Ya nos recorrido con lo que tiene que ver con las ferias, ¿no? Exactamente, remate feria. Ya venimos. Venimos.
bloque seguimos hablando de qué pasó, qué cambió, si es que algo cambió en la mesa de los argentinos y por qué habrá sido este cambio con nosotras. Ahora sí, en este segundo bloque, Leandro Favole, Martillero. Leandro, te doy nuevamente la bienvenida y te toca la pregunta difícil. ¿Qué pasa con el precio de la carne vacuna? Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasa? Qué buen tema. Qué tema sensible, ¿no? Sí. No, creo que veníamos de un reacomodamiento de precios. Veníamos de una escasez de producto que llevó a llevar los precios por las nubes, diría yo, en cierto modo. Y fue hasta que el mostrador y Doña Rosa dijeron, hasta acá llegamos, que simplemente es el poder adquisitivo de las personas. Creo que en ese momento se vio reflejado y creo que ahora ya hicimos techo, creo yo, en el valor. No sé si va a haber un retroceso, pero creo que no da para nuevos aumentos, ¿no es cierto? O sea, con este diagnóstico que hacía Fiorella de, bueno, que hubo una desaceleración, si se quiere, de la cría, Sí, digamos... hubo, todos los factores que dice Fiorella son ciertos. Se agregó en algún momento que los márgenes entre lo que era los valores de la comida, del cereal y el valor del kilo de carne no daban. Eso hizo que mucha gente dejara de hacer la hacienda gorda y eso, bueno, son tiempos biológicos que no se pueden ni acelerar ni bajar, ¿no es cierto? Entonces lleva su tiempo, cuando se rompe la cadena, después demora en volver a construirla. Claro, son muchos Se hacen los baches, Claro, ¿no es cierto? seguramente habrás escuchado esto que se dice, elevan los precios porque entonces pueden exportar más. Y estaba bueno lo que hablamos fuera de micrófono sobre qué se exporta, qué no se exporta y cuáles son los animales que se consumen en nuestro país. Claro, bueno, hay una creencia que lo que se exporta es lo que comemos. Y nosotros generalmente no comemos lo que se exporta. Se exportan dos categorías que son las vacas de conserva, que son las vacas que ya han sido usadas, que son de descarte. ¿Qué sería una vaca usada de descarte? La que ya tuvo cría, claro. varias crías, o estuvo en un tambo y pasó varias lactancias, y una vaca viejita, por decirlo entre comillas. Y después el novillo pesado. El novillo pesado, que es cuando ustedes van a una carnicería y una costeleta grande, que dicen, no, eso es duro, lo que sé yo. Bueno, ese novillo es el que se exporta. Y acá se come todo lo liviano, lo que es ternera, ternero, novillito. Entonces, son dos caminos paralelos, pero que generalmente no se cruzan. Y hoy menos todavía, porque al haber un nivel de cambio, si bien está liberada la exportación, pero hay un nivel de cambio que es bajo, la industria no está, digamos, cuando digo la industria son los frigoríficos exportadores, no es apetecible para ellos exportar. Si bien lo tienen que hacer, pero el número no es muy fino, inclusive ya ha empezado a crujir algunos eslabones de esa cadena porque los números no dan. Les pregunto, porque bueno, uno va escuchando y la verdad que también durante tantos años en donde la soja, digamos, fue, bueno, la vedette, ¿no? De Sí, quienes sí. tenían hectáreas de campo. Qué difícil que es ser cabañeros y apostar, justamente lo decías, a un tiempo, a un plazo, a la cría. Sí, los plazos biológicos que claro, se está mencionabas recién. recomponiendo Claro, eso. un ternero, de que la vaca se preña, demora como ser humano 9 meses en el vientre y después tiene otros 6 meses más para destetarse de la madre y después tiene casi un año más para que esté en condiciones de ser faenado. Esos plazos son inevitables. O sea, si bien hay técnicas nuevas, hay tecnificación y demás, pero lamentablemente los tiempos biológicos, como decía, no se repiten. Y con la venida de la agricultura y los valores de la soja en otros años, mucha gente se desarmó de los rodeos, se desarmó de instalaciones. Es mucho más fácil hacer soja que ser ganadero. Entonces se fueron desarmando muchos y se despoblaron los campos. Donde hay hacienda, necesariamente tiene que haber gente viviendo. Y detrás de todo eso hay toda una infraestructura que hoy es muy difícil volver por los costos. Son muy altos los costos para armar un plantel, para esperar que eso se desarrolle. Mínimo son 3 años. Entonces no es tan fácil de un día para el otro volver a hacer carne. Sí es fácil salir de la ganadería e irse a la agricultura, a la soja. Eso en 3 meses se cambia de rubro. Lo otro es muy difícil volver por los tiempos y los costos, ¿no es cierto? ¿No hay un cambio de tendencia pensando en que se... El último censo seguimos manteniendo igual o un poquito menos de cabezas que hace 10 años. Ajá. 15. ¿no? Claro, O sea, con más población, capaz. Con más población, con los campos, la hacienda en vez de estar en los campos más productivos, está a la vez en los campos más marginales, lo cual eso también tiene un índice menor de producción y eso hace que si un animal en un rodeo, en un campo de alta producción, tenga el
90% de preñez, en un campo marginal a lo mejor llegues al 50 o al 60, por las condiciones del medio ambiente que se desarrolla el animal. O sea que también para el, digamos, el cabañero es un riesgo. Es un riesgo y es mucho trabajo. La ganadería es una forma de vida. No tiene sábado, domingo. Es como un ser humano va a parir a la hora que la vaca quiera, no a la hora que quiere el ser humano. O sea, entonces hay que estar, hay que atenderlo. Bueno, es un tema bastante complejo. Y después en los campos hay poca infraestructura ya, como hablamos recién, hay casas abandonadas, Claro. ustedes lo verán cuando van por la ruta. No hay sombra, no hay Corrales, casas. Ajá. agua, molinos, tanques. Leandro, vos mencionabas recién el tipo de animal que consumimos en Argentina. Sí. ¿De qué kilaje entre Nosotros, el carnicero tradicional compra entre los 300, 350 kilos, 370 kilos en pie. ¿Qué asegura eso? Terneza, calidad, es sabrosa la carne. Bueno, es lo mejor que está en el segmento, digamos. Una vez que se arranca, cuando ya el animal está en condiciones de ser faenado, es lo óptimo, ¿no es cierto? Que es lo mejor que se puede comer. Y con esto de, bueno, tal vez también ha sido parte del folclore de hace un tiempo, esta parte del feedlot, digamos, de que la carne tiene ese gusto. Sí, eso se ha ido modificando con Sí. el tiempo, con nuevas dietas. Antes cuando arrancó el feedlot eran dietas especialmente de materiales concentrados. La comida era todo alimento balanceado. Hoy se da dietas con distintas composiciones, donde se pone fibra, la fibra llámese es pasto cortado, que hace que mueva el rumen y no parezca más ese gusto a cerdo. Si ustedes a veces comparan, cuando arrancó el feedlot, a veces tenía más gusto a cerdo la carne de vaca que la carne de cerdo. Y bueno, eso ha ido modificando y eso también, bueno, lo ha aceptado bien el consumidor, ¿no es cierto? Sale la grasa blanca, etcétera, etcétera. Claro. Y en esta para volver al tema del precio, porque también se nos está acabando el tiempo, en esta tensión entre el precio de la hacienda en pie y el precio de la carnicería y que esto que probablemente no retroceda, ¿qué crees que va a pasar en el corto y medio plazo? Es oferta y demanda. Así como fue para arriba, parecía que no iba a parar más. También cuando viene para abajo... ¿Cuánto aumentó en poco tiempo? Y en poco tiempo había aumentado, de enero a la fecha había aumentado un 20%. Muy por encima de la inflación. Sí, inclusive la hacienda del año pasado tuvo un aumento mayor en la inflación, casi que la duplicó. Lo que pasa es que a veces el costo que se paga en pie, hoy por ejemplo en pie, un tarife paga entre 4.800 pesos y 5.000 pesos el kilo. Pero ahí el animal le sale el 50% de carne. O sea, si él compra 300, él lleva 150 Claro. o 160 kilos de carne a la carnicería. Y después tiene todos sus costos. La luz sabemos bien el incremento que ha tenido, quien tiene una persona a cargo es empleador, tiene su costo, alquiler, mantenimiento, limpieza, bueno hay otros condimentos. Combustible y hay un costo de la faena también que se paga. O sea, para faenar ese animal en el frigorífico hay un costo por kilo que se paga. Entonces eso también incrementa. ¿Qué cortes son los preferidos de los argentinos? Y bueno, habría que preguntarle. Pero, El asadito. El asado. Hablamos de que el asado, no, El asado de tira. El hablamos, asado ¿no? de tira no se vio mermada la venta. Uno cuando habla con los carniceros se merma las pulpas, peseto, puede ser otras cosas, pero el argentino aún en las peores crisis el asado no lo deja de comer. Mira, uno podría suponer todo lo contrario. Y es una encuesta bastante, digamos, casera, pero casi con unanimidad de las respuestas, las mismas, ¿no? Leandro, te pedimos un segundo, vamos a una pausa muy breve y luego vamos a incorporar también a esta conversación a una persona que se desempeña, digamos, como asesor en el ámbito privado, pero que también es docente universitario en la Universidad Nacional de Córdoba. Hablamos de Osvaldo Luna, que ya está conectado. En breve le damos la bienvenida y continuamos analizando qué cambió en la mesa de los argentinos. Volvemos.
tercer bloque y seguimos hablando de la mesa de los argentinos. Con cuánto apetito que vamos a terminar este programa, todos los que estamos por aquí. Le doy la bienvenida a Osvaldo Luna. Osvaldo es parte del consorcio CREA y también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, un gusto. Gracias por el espacio. Osvaldo, ¿cuán importante es, Osvaldo, manejar información? ¿Para qué sirve tener tanto dato sobre los entornos productivos y todo lo que hace al sector? Bueno, la clave, como bien decía, es la importancia de tener información. Siempre decimos que son herramientas para tomar más y mejores decisiones, y bueno, el agro no es la excepción, y en este caso la ganadería, en donde gracias a toda la información que vamos relevando y a la ayuda de los avances tecnológicos podemos generar más datos, más info y tomar mejores decisiones. Así que hoy estamos atravesando un momento histórico con la cantidad de herramientas y lo que estamos aprovechando de la tecnología para poder hacer un negocio mucho más competitivo. Con relación y puntualmente a esos datos de los cuales, bueno, vos formás parte de esas asesorías a través de CREA, ¿qué es lo que hoy tiene que ver alguien que está vinculado a la cría de ganado? Bien, bueno, el ciclo ganadero son ciclos biológicos bastante complejos, porque en realidad hay empresas o productores que realizan solo la cría, pero hay productores que realizan el ciclo completo de la cría hasta el novillo listo para faena. Incluso hay integraciones verticales en donde llegan básicamente hasta el mostrador. Entonces varía un poco dependiendo la actividad de cada empresa, pero yo te diría que hoy en día estamos mirando muchos parámetros que tienen que ver no solo con lo productivo, que básicamente miramos los indicadores de producción de carne, de eficiencia de conversión, cuántos kilos de alimento necesito para hacer un kilo de carne, o cuántos animales podemos tener en el campo si aprovechamos de manera eficiente los recursos, en este caso el forraje, sino que también miramos mucho el costo del kilo producido, la relación que existe entre la compra y la venta, pensando en que muchos engordadores compran un ternero que es su insumo y terminan vendiendo un novillo gordo, y lógicamente la rentabilidad y el margen bruto por cabeza. Entonces yo diría que hay una combinación de indicadores más productivos y económicos que si lo tenemos que seleccionar, serían estos los más importantes a la hora de gestionar el negocio. Un negocio que cada vez tiene hoy por ahí la foto, la imagen, habla de un negocio muy competitivo por precio, pero lo que siempre decimos es que los precios no aseguran la renta. Uno puede tener precios altos, pero si no hacen las cosas de manera correcta, tranquila hacia adentro, no vamos a tener determinada renta. Entonces, bajo el eslogan, los precios altos no aseguran la renta, tratamos de tener sistemas productivos, sobre todo eficientes. Y con relación a las razas, si hablamos de Córdoba, ¿no? Sé que, bueno, por allí es más regional, pero sí, ¿cuáles son las razas que están más presentes en las cabañas de Córdoba? Bueno, primero que Argentina a nivel mundial es un país en donde genéticamente es muy bueno, eso para destacar. Y sumado a eso, que Córdoba tiene la particularidad de tener muchos climas, no es lo mismo el norte que el centro, que el este, que el sur, y por ende acá tenemos la posibilidad de combinar muchas razas. Pero yo te diría, para hacer un repaso rápido, nosotros tenemos razas británicas, que son Angus y Hereford, que se ven mucho en el centro-sur de la provincia, y cuando nos vamos más hacia el norte, incluso el norte de Córdoba o el norte del país, ya aparecen razas más cruzas, que son Braford o Brangus, o alguna raza más continental como puede ser Limousin, o alguna combinada con Angus como puede ser Limangus, donde ya empiezan a aparecer malas cruzas. Pero yo diría que Córdoba tiene esa particularidad, esas cuatro razas: Angus, Hereford, más británica y más de climas templados, y Brangus y Braford, raza más cruza, pensando en razas que soportan más temperatura y sobre todo para ambiente un poco más rústico. Pero en línea general el avance tecnológico es tan interesante en términos de genética y la selección genética y demás, que hoy estamos viendo muy por arriba la productividad de lo que teníamos antes, pensando en la raza. La verdad que la línea de trabajo en términos genéticos que viene haciendo la Argentina lo posiciona como un distintivo a nivel mundial.
Bien, se acabó el tiempo Sí, para todos. Osvaldo, nos vamos a tener que volver a conectar en otra oportunidad porque se nos ha ido el programa de manera muy veloz. Te agradecemos mucho. Nosotros trabajamos en un canal también universitario, entonces nos parece fundamental poder dar estos datos, estas reflexiones, y en breve volveremos a contactarte para poder seguir dialogando acerca de este tema y de otros vinculados a la producción agrícola de nuestra región. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, yo con todo gusto de la Universidad de Córdoba les mando, justo hoy me tocó venir acá, les mando un gran abrazo a todos. Dale, gracias. Gracias, Y Osvaldo. el agradecimiento también para Leandro Favole, que también estuvo aquí con nosotros en el estudio y nos ayudó también a pensar y a mirar y analizar esto que está pasando en la mesa de los argentinos. Gracias, Leandro. No, gracias a ustedes. Siempre es muy bueno tener gente de Villa María con esta experiencia en el rubro sobre todo, así es que nos toca también, Mariana, agradecer. Sí, agradecer y despedirnos. Ya. Agradecemos a Erika Fecia, a Lilou por la indumentaria, a ustedes que hacen posible que esto también se reproduzca, no solo los lunes a las 13:30, sino también los lunes a las 21, jueves y domingos también a la hora 21, por las redes sociales, al equipo técnico de UniTV. Le decimos muchas gracias y como siempre también pueden recuperar los shorts, los recortes a través de las redes sociales. Bien. Feliz día el viernes de las y los trabajadores, seguramente un momento muy especial en estos tiempos en el que el desempleo volvió a ser una preocupación. Gracias por acompañarnos. Buena semana.